El punto ciego del millonario. La sombra invisible de una hija. Manuel Herrera, de 42 años, apretó el volante de su lujoso automóvil, esperando que el semáforo cambiara a verde. El tráfico de Ciudad Real a esta hora era infernal, pero apenas lo notaba. Su mente estaba absorta en los detalles de la fusión corporativa que acababa de finalizar. 200 millones de euros y 3 años de negociaciones culminaron hoy con su firma en un contrato que duplicaría el valor de Herrera Capital. Debería sentirse eufórico. Sin embargo, mientras veía a la gente cruzar la calle, parejas jóvenes de la mano, padres con sus hijos, ancianos disfrutando del sol de primavera, una familiar sensación de vacío se instaló en su pecho. Manuel lo tenía todo. Una de las fortunas más importantes del país, propiedades en 3 continentes, un avión privado y una colección de coches que haría llorar a cualquier aficionado. Todo, excepto alguien con quien compartirlo. El semáforo cambió y Manuel aceleró, dirigiéndose hacia el campus de la Universidad de la Costa. No tenía por qué asistir personalmente a este evento benéfico. Su fundación donaba millones cada año a las becas universitarias, pero su jefa de responsabilidad social había insistido en que su presencia daría mayor relevancia a la ceremonia de graduación de los primeros becarios del programa. Es bueno para la imagen corporativa, le había dicho. Mientras conducía, su teléfono sonó con la melodía que le había asignado a su asistente. Conectó el manos libres. Sí, Sofía. Señor Herrera, un recordatorio de que después de la ceremonia tiene una cena con los inversores japoneses. El chofer lo estará esperando para llevarlo directamente al restaurante. Cancelado, respondió sin dudarlo. Dígales que ha surgido algo inesperado y que me reuniré con ellos a primera hora de mañana en mi oficina. Un breve pero elocuente silencio precedió a la respuesta de su asistente. Señor, estos inversores volaron exclusivamente desde Tokio para... Mañana, Sofía, la interrumpió con firmeza, pero sin hostilidad. Cerré la fusión con Axon Technologies esta mañana. Merezco una noche para mí. Otro silencio, esta vez de resignación. Como desee, lo reprogramaré, concedió finalmente. ¿Necesita algo más? No, gracias. Nos vemos mañana. Colgó y giró en la entrada del campus. Un guardia reconoció de inmediato su vehículo y lo dirigió a aparcar en la zona reservada para invitados especiales. El propio decano lo esperaba junto a la entrada del auditorio, con una sonrisa que oscilaba entre la admiración y el puro interés financiero. Señor Herrera, qué honor tenerlo con nosotros. El hombre lo saludó, extendiendo la mano. Su generosidad ha transformado la vida de cientos de estudiantes. Manuel devolvió el saludo con un firme apretón de manos y una sonrisa practicada. El honor es mío, decano Salgado. Estos jóvenes son el futuro de nuestra sociedad. Frases prefabricadas, el tipo de comentarios que a los periodistas les encantaba citar. Manuel las pronunció casi automáticamente mientras seguía al decano dentro del edificio. Un murmullo de expectación se extendió por el auditorio cuando lo vieron entrar. Reconoció las miradas, curiosidad, admiración, envidia, incluso desdén de algunos académicos que probablemente lo consideraban un simple hombre de negocios sin refinamiento intelectual. Si tan solo supieran que había abandonado un doctorado en economía para salvar el negocio familiar después de la muerte de su padre. Pero ese Manuel había sido enterrado hace mucho tiempo bajo capas de éxito corporativo y soledad autoimpuesta. El decano lo guió a la primera fila, donde se sentaría entre otros benefactores y autoridades académicas. La ceremonia comenzaría en breve.
Manuel escaneó ociosamente el programa que le habían entregado. Discursos, entrega de diplomas, más discursos. Calculó mentalmente cuánto tiempo tendría que permanecer allí antes de poder excusarse cortésmente. Mientras esperaba, su mirada vagó por el auditorio, observando a las familias que tomaban asiento. Rostros rebosantes de orgullo, algunos conteniendo lágrimas de emoción. Padres que probablemente se habían sacrificado para que sus hijos llegaran hasta allí. Abuelos que quizás nunca habían pisado una universidad y ahora veían a sus nietos graduarse. Y entonces la vio. Fue como un golpe físico, una sacudida que lo dejó momentáneamente sin aliento. En la sección central, unas 10 filas más atrás, una mujer de cabello oscuro y piel aceitunada tomaba asiento. Llevaba un elegante vestido rojo con pequeñas flores blancas, y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. No era posible. No podía ser ella. Lucía Montero. El nombre brilló en su mente como un relámpago, iluminando recuerdos que creía olvidados hace mucho tiempo. Lucía, la mujer que había trabajado como ama de llaves en la mansión Herrera durante casi 3 años, hasta su repentina renuncia 18 años atrás. Manuel se enderezó en su asiento, tratando de confirmar si realmente era ella. La distancia y el ángulo dificultaban estar completamente seguro, pero algo en su postura, en la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza al sonreír, era inconfundiblemente Lucía. ¿Qué hacía ella aquí?, se preguntó. Por lo que recordaba, Lucía no tenía familia en Ciudad Real. Había venido de un pueblo en las llanuras del sur, y después de su partida, habían circulado rumores entre el personal de que había regresado a su tierra natal. Y entonces, mientras Lucía se giraba para hablar con alguien a su lado, Manuel vio a la joven que la acompañaba, una estudiante con toga y birrete azul, con una banda dorada que indicaba que se graduaba con honores. Debía tener unos 22 años, con el cabello largo y liso y un perfil que... El corazón de Manuel se detuvo por un instante. Era como mirarse en un espejo, reflejando el pasado. Esta joven tenía sus mismos ojos grises verdes, su misma mandíbula definida, incluso algo en la curva de su sonrisa que él había visto cientos de veces en fotografías familiares. Era imposible. Y sin embargo, las fechas encajaban con una precisión aterradora. Lucía había dejado la mansión Herrera abruptamente, sin despedirse, solo unas semanas después de aquella noche. La noche en que él, recién regresado de los Estados Unidos, tras completar su maestría, había bebido demasiado, celebrando el éxito de su primera gran adquisición corporativa. La noche en que se había cruzado con Lucía, mientras ella terminaba de limpiar su estudio. La noche que había permanecido borrosa en su memoria, enterrada bajo una resaca y el ritmo acelerado del día siguiente. «Tirite se encuentra bien, señor Herrera». La voz del decano lo trajo de vuelta al presente. Parece que ha visto un fantasma. Quizás lo había hecho, el fantasma de una posibilidad que nunca había considerado. «Perfectamente», respondió, con la voz ligeramente tensa. Solo recordaba un asunto pendiente. El decano asintió, malinterpretando su perturbación como la típica impaciencia de un hombre de negocios. Pero Manuel ya no estaba prestando atención. Su mirada había vuelto a la joven de la toga y el birrete azul, que ahora se reía de algo que Lucía le había susurrado al oído. El parecido era innegable. Cualquiera que conociera a los Herrera lo vería. Las mismas facciones que Manuel había heredado de su padre y su padre de su abuelo.
la marca genética de una familia orgullosa de su linaje. Una idea comenzó a formarse en su mente, terrible en sus implicaciones. ¿Podría esa joven ser? No. Tenía que haber otra explicación. Coincidencias genéticas. Un parecido casual. Tenía que ser eso. Pero a medida que la ceremonia comenzaba y el decano daba su discurso de bienvenida, Manuel no podía apartar los ojos de esa joven. Y con cada minuto que pasaba, cada gesto que observaba, la certeza crecía en su interior. Necesitaba saber. Necesitaba hablar con Lucía. Preguntarle directamente. Enfrentar un pasado que tal vez había regresado para alterar por completo su presente y su futuro. ¿Qué crees que es el mayor temor al que se enfrenta Manuel en este momento? ¿Y por qué crees que Lucía nunca se lo dijo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No te pierdas ni un segundo de este viaje emocional. Dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora. El aplauso lo sobresaltó. El decano había terminado su discurso y ahora presentaba a la representante de la clase, que pronunciaría unas palabras en nombre de su promoción. «Es un honor presentar a nuestra siguiente oradora», anunció el decano con evidente orgullo. Graduada con los más altos honores en Derecho Internacional, becaria de la Beca Herrera para la excelencia académica, y recientemente aceptada en un prestigioso programa de posgrado en la Universidad de Salamanca. Damas y caballeros, Lucía Montero. Una nueva ronda de aplausos, esta vez más entusiasta, llenó el auditorio mientras la joven de la toga y el birrete azul se levantaba de su asiento. Manuel observó cómo Lucía la abrazaba brevemente antes de dejarla ir hacia el escenario, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Lucía Montero, el apellido de soltera de su madre, no el suyo, pero esos ojos, esa forma de caminar con determinación y la cabeza alta. Todo en ella gritaba Herrera. Mientras la joven subía al podio y ajustaba el micrófono, Manuel sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Solo existía ella para él, esta joven que podría ser, que casi con seguridad era, su hija. Lucía comenzó a hablar con una elocuencia y una confianza impresionantes. Su discurso sobre la responsabilidad de los privilegiados hacia los menos afortunados, sobre cómo la educación era el verdadero igualador social, resonó con una convicción que Manuel no había sentido en años. Escuchó cada palabra, cada inflexión de su voz, buscando ecos de sí mismo en ella. Y los encontró, en su estilo argumentativo, en cómo estructuraba lógicamente cada punto antes de pasar al siguiente. La forma en que ocasionalmente levantaba una ceja al enfatizar algo importante. Gestos que él inconscientemente hacía durante sus presentaciones corporativas. No había duda. Ya no podía negarlo. Tenía una hija que nunca conoció, que había crecido sin su presencia, sin su apellido, sin los privilegios que habrían sido suyos por derecho. Una hija que, irónicamente, había obtenido una beca que llevaba el nombre de su familia y ahora se graduaba con honores. El destino, sin duda, tenía un retorcido sentido del humor. Cuando Lucía terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Manuel se encontró de pie con el resto de los asistentes, aplaudiendo mecánicamente mientras su mente zumbaba con preguntas sin respuesta. ¿Por qué Lucía nunca se lo había dicho? ¿Había sido su propia decisión? ¿O él, mientras Lucía regresaba a su asiento, recibiendo felicitaciones por el camino, Manuel tomó una decisión? Esperaría a que la ceremonia terminara y encontraría el momento adecuado para acercarse a Lucía. Necesitaba respuestas, pero también
necesitaba ser cuidadoso. No podía simplemente irrumpir en la vida de esa joven y alterar todo su mundo con afirmaciones de paternidad. La ceremonia continuó con la entrega de diplomas. Cuando se llamó a Lucía Montero, Manuel la vio subir al escenario de nuevo, esta vez para recibir su título. Desde su asiento en primera fila, pudo verla con más claridad. El parecido era aún más sorprendente de cerca. Después de recibir su diploma, Lucía miró brevemente hacia el área donde estaban sentadas las autoridades y los benefactores. Por un instante, sus ojos, sus propios ojos, se encontraron con los de Manuel. No había reconocimiento en ellos, solo la mirada educada de alguien que observa a un extraño. Pero para Manuel, ese breve contacto visual fue como una corriente eléctrica. En ese preciso momento, mientras la joven bajaba del escenario con su diploma en la mano, Manuel Herrera supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Que las prioridades que habían regido su existencia durante décadas, el poder, el dinero, el prestigio, ahora se desmoronaban ante una nueva realidad. Tenía una hija, y de alguna manera tenía que encontrar el coraje para afrontar esa verdad y sus consecuencias, fueran las que fueran. El resto de la ceremonia pasó para Manuel como si estuviera bajo el agua. Oyó voces amortiguadas, vio movimientos ralentizados, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente desde aquella noche? ¿18 años? Calculó mentalmente. Sí, eso tendría sentido. Lucía parecía tener 22 o 23, lo que significaría que Clara ya estaba embarazada cuando dejó su empleo. La revelación le causó una punzada de culpa. ¿Había intentado Lucía comunicarse con él? Recordó que después de su partida, apenas había prestado atención al asunto. Su ama de llaves le había informado de su renuncia. Él había firmado distraídamente la indemnización correspondiente, y el asunto se había olvidado en medio de adquisiciones corporativas y viajes internacionales. Ahora, sentado en la primera fila de ese auditorio, Manuel Herrera se enfrentaba a las consecuencias de su indiferencia. El decano anunció que, después de la entrega de diplomas, habría una recepción en los jardines del campus. Perfecto. Esa sería su oportunidad para acercarse a Lucía sin llamar demasiado la atención. Cuando la ceremonia oficial finalmente concluyó, Manuel se excusó cortésmente de las conversaciones con académicos y autoridades que intentaban captar su atención. Con pasos decididos pero cautelosos, se dirigió hacia los jardines, donde las familias ya comenzaban a reunirse en pequeños grupos, tomando fotografías y brindando con champán. Escaneó a la multitud, buscando ese vestido rojo que inicialmente había llamado su atención. La encontró cerca de una fuente ornamental. Lucía sostenía una copa, conversando animadamente con una mujer mayor que Manuel no reconoció. Lucía no estaba a la vista, probablemente rodeada de compañeros de clase. Era ahora o nunca. Manuel respiró hondo y se acercó, consciente de que cada paso lo llevaba hacia un enfrentamiento que cambiaría su vida de formas impredecibles. Cuando estuvo a pocos metros de distancia, Lucía giró casualmente la cabeza y lo vio. El reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y Manuel pudo ver cómo su mano se apretaba alrededor de su copa. La mujer mayor a su lado notó el cambio y le preguntó algo que él no pudo oír del todo. Lucía respondió sin apartar los ojos de Manuel, y la mujer se excusó, dejándolos solos. Finalmente, estaban cara a cara. Señor Herrera, lo saludó con una voz controlada pero tensa. Qué sorpresa verlo aquí. Su acento regional,
Se había suavizado con los años, pero aún estaba presente, como una música de fondo en sus palabras. Manuel observó los cambios en su rostro, las sutiles líneas alrededor de sus ojos, una elegancia y una seguridad en sí misma que no poseía cuando trabajaba en su casa. Lucía, respondió, sorprendido de lo natural que sonaba su nombre en sus labios, como si lo hubiera pronunciado ayer, y no hace casi 2 décadas. Ha pasado mucho tiempo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantas preguntas sin respuesta, tantas posibles recriminaciones. Manuel decidió ir directo al grano. Su hija dio un discurso impresionante. Los ojos de Lucía se entrecerraron ligeramente, evaluándolo. Gracias. Lucía siempre ha tenido un don para las palabras. Se graduó con honores, Derecho Internacional, y también obtuvo una beca para Salamanca. Debe estar muy orgullosa. Lucía asintió, sin bajar la guardia. Lo estoy. Ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Manuel tomó aire, preparándose para la pregunta crucial. Lucía, tengo que preguntarle algo. La joven se detuvo, buscando las palabras adecuadas. El parecido es extraordinario. La expresión de Lucía se endureció. ¿Qué quiere Manuel? ¿Por qué se me acerca ahora, después de tantos años? La frialdad en su tono lo sorprendió. No era la reacción que esperaba. Había anticipado miedo, tal vez vergüenza, o incluso súplica. Pero no esta firmeza casi desafiante. No lo sabía, respondió con sinceridad. Hasta hoy, cuando las vi a ambas juntas, nunca se me ocurrió que yo pudiera tener un... No lo diga. Lucía lo interrumpió con un susurro firme, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Aquí no. Es el día de la graduación de mi hija. No lo va a arruinar con esto. Manuel sintió una punzada de irritación ante su tono imperativo, pero se contuvo. Ella tenía razón. Este no era ni el momento ni el lugar. Por supuesto, concedió. Lo siento, no quise entrometerme en su celebración. Pero necesitamos hablar, Lucía, en privado. Si esa joven es... No lo es. Ella lo cortó. Manuel la miró, incrédulo. Lucía, la he visto. Tiene mis ojos, mi perfil, la forma en que arquea la ceja cuando está haciendo un punto importante. No puede negarlo. Lucía desvió la mirada por un instante, y ese gesto le dijo a Manuel todo lo que necesitaba saber. Déjenos en paz, dijo finalmente, bajando la voz. Hemos estado bien sin usted durante 22 años. No necesitamos que aparezca ahora y nos complique la vida. ¿Así que lo admite?, insistió Manuel. Lucía es mi hija. Lucía lo miró con una mezcla de resignación y desafío. ¿Qué importa lo que diga? Usted ya ha decidido lo que quiere creer. Tengo derecho a saber la verdad. ¿Un derecho? Lucía soltó una risa breve y amarga. ¿Qué sabe usted de derechos cuando se trata de Lucía? No estuvo allí cuando nació prematura, y los médicos no sabían si sobreviviría. No estuvo allí durante las noches sin dormir, las enfermedades infantiles, los primeros pasos, las pesadillas. No ayudó a pagar las facturas cuando apenas llegábamos a fin de mes, ni estuvo en sus recitales de piano o en las reuniones escolares. ¿Y ahora viene hablando de derechos? Cada palabra fue como un golpe para Manuel. Se imaginó brevemente todas esas escenas que Lucía describió. Un bebé frágil en una incubadora, un niño que llora en medio de la noche, una adolescente tocando el piano. Momentos que nunca recuperaría. No sabía nada de esto, Lucía, dijo en voz baja. Si me lo hubiera dicho, ¿qué habría hecho? Ella lo interrumpió. ¿Casarse con el ama de llaves?
O tal vez me habría ofrecido dinero para desaparecer discretamente, preservando el honor de los Herrera. La acusación implícita le dolió, principalmente porque no podía negar con certeza que podría haber reaccionado de esa manera en ese momento. El Manuel de 24 años, ambicioso y preocupado por la imagen, podría haber considerado el embarazo de una empleada como un inconveniente a resolver, no como una vida que abrazar. No lo sé, admitió honestamente, pero merecía la oportunidad de decidir. Merezco saber que tenía una hija. Lucía pareció calmarse un poco ante su sinceridad. Tal vez, concedió. Pero no puedes cambiar el pasado, Manuel. Lo hecho está. Lucía ha crecido sin padre y ha prosperado. Es brillante, compasiva y fuerte. No necesita que su mundo se desmorone ahora. No quiero desmoronar su mundo, protestó Manuel. Solo quiero conocerla, saber quién es, tal vez ayudarla de alguna manera. Lucía esbozó una sonrisa irónica. ¿Ayudarla? Ya lo hizo, sin saberlo. Su fundación le dio la beca que le permitió estudiar en la Universidad de la Costa. Hay una cierta justicia poética en eso, ¿no cree? Manuel no había considerado esa ironía. Su dinero había financiado la educación de su propia hija sin él saberlo. El destino ciertamente tenía un sentido del humor peculiar. Lucía, por favor, insistió. Dame una oportunidad. Podemos hacer esto con calma, en tus términos. No tengo la intención de irrumpir en su vida y alterarlo todo. Solo quiero la oportunidad de compensar algo del tiempo perdido. Lucía lo estudió en silencio, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Mi número, explicó. Llámame en unos días, cuando la euforia de la graduación haya pasado. Hablaremos entonces. Manuel tomó la tarjeta, sintiendo que era una pequeña victoria. Al menos ella no había rechazado de plano la posibilidad de un diálogo futuro. Gracias, dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta. La llamaré. En ese momento, vio a Lucía acercándose a ellos, rodeada de amigos que reían y conversaban animadamente. La joven, todavía con su toga azul pero sin el birrete, parecía resplandecer de felicidad. Manuel sintió un nudo en la garganta al verla de cerca, confirmando lo que ya sabía. Era innegablemente su hija. Debo irme, dijo Lucía apresuradamente. Ni una palabra de esto a la joven, ¿entendido? Hoy no. Prométemelo. Lo prometo, le aseguró. Lucía asintió brevemente y se giró para saludar a su hija con un abrazo. Manuel se alejó discretamente, mezclándose con la multitud antes de que Lucía pudiera notar su presencia. Mientras caminaba hacia la salida del campus, sintió una extraña mezcla de emociones. El dolor agudo de haber perdido 22 años de la vida de su hija. La rabia hacia sí mismo por no haber preguntado, por no haber sabido. Esperanza pequeña y frágil de que no fuera demasiado tarde para ser parte de la vida de su hija de alguna manera. Su teléfono vibró. Era Sofía, su asistente. Señor Herrera, los inversores japoneses han acordado reprogramar la cena para mañana. ¿Quiere que envíe el coche a recogerlo? Manuel miró hacia atrás por última vez. A lo lejos, pudo ver a Lucía y a su hija, riendo juntas, rodeadas de amigos y colegas, celebrando el logro de la joven. Una escena perfecta que él no había ayudado a construir. No, Sofía, respondió. Conduciré yo mismo. Necesito pensar. Mientras caminaba hacia su automóvil, Manuel Herrera comprendió que, por primera vez en muchos años,
tenía algo más importante que contratos multimillonarios o fusiones corporativas. Tenía una razón para repensar toda su vida. Tenía una hija, y de alguna manera tenía que encontrar la manera de acercarse a ella sin destruir lo que Lucía había construido con tanto esfuerzo. Dado el profundo cambio en Manuel y la cautelosa apertura de Lucía, ¿qué desafíos anticipas en su camino para reconstruir su relación? ¿Y qué papel jugará Lucía en este proceso? Comparte tus predicciones en los comentarios. No te pierdas los poderosos desarrollos. Dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora. Las siguientes 2 semanas pasaron para Manuel Herrera como una extraña mezcla de rutina corporativa y profunda introspección. Por las mañanas, dirigía reuniones, firmaba contratos y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. Por las tardes, solo en su ático con vistas a Ciudad Real, se encontraba contemplando viejas fotografías familiares, buscando en los rostros de sus antepasados las facciones que había reconocido en su hija. Más de una vez, había sacado la tarjeta de Lucía de su cartera, observando el número escrito con una caligrafía limpia y decidida. Más de una vez, había estado a punto de llamar, pero algo lo detenía. ¿Qué iba a decir exactamente? ¿Cómo podía condensar 22 años de ausencia en una conversación telefónica? 5 días después de la graduación, finalmente se decidió. Era un domingo por la tarde, un momento en el que asumió que Lucía estaría en casa y no en su trabajo, fuera el que fuera. Se dio cuenta de que no tenía idea de a qué se dedicaba ahora. Marcó el número, sintiendo un extraño nerviosismo que no había experimentado desde su adolescencia. 3 timbres después, escuchó su voz. «Hola, Lucía, soy Manuel Herrera». Un breve silencio en el otro extremo de la línea, apenas el tiempo suficiente para que ella procesara quién llamaba. «Pensé que tal vez no llamarías», respondió finalmente. «Te dije que lo haría», dijo, notando una cierta rigidez en su propia voz. «¿Podemos vernos? ¿Para hablar?» Otro silencio, más largo esta vez. Manuel esperó, sabiendo que forzar la situación solo empeoraría las cosas. «Mañana», dijo Lucía por fin. «Mi hija tiene clases todo el día y yo tengo la tarde libre. Podemos vernos en el Café El Sauce, cerca de los jardines del Parque Central, a las 4. «El Café El Sauce», repitió, algo sorprendido por la elección de un lugar tan público. «Es un lugar neutral», explicó ella, como si le leyera la mente. «Y no está cerca de donde vivimos, así que hay menos posibilidades de que nos encontremos con alguien que Lucía conozca». Manuel lo entendió entonces. Lucía estaba siendo cautelosa, protegiendo a su hija de posibles rumores o encuentros accidentales. «De acuerdo», aceptó. «Estaré allí a las 4. «Una cosa más, Manuel», añadió, en un tono que no admitía réplica. «Ven solo». Ciertamente, le sorprendió la petición. ¿De verdad Lucía pensaba que traería abogados a su primera reunión? «Por supuesto», respondió, algo ofendido. «Este es un asunto personal, no de negocios». «Bien», dijo ella, y luego, tras una pausa, «Hasta mañana». La llamada terminó antes de que Manuel pudiera despedirse. Dejó el teléfono sobre la mesa de café y caminó hacia la ventana de su ático. Ciudad Real se extendía ante él, una ciudad que conocía íntimamente desde la privilegiada distancia de las alturas, pero en la que ahora existían 2 personas que alteraban por completo su percepción del mundo. En algún lugar,
Entre esas miles de luces que comenzaban a encenderse al anochecer, estaban Lucía y su hija. Aún le costaba asimilar esa realidad. A las 3:30 de la tarde siguiente, Manuel ya estaba sentado en una mesa discreta en el café El Sauce. Había decidido llegar temprano para familiarizarse con el lugar y, quizás, calmar sus nervios. Era un establecimiento elegante, pero no ostentoso, con un aire retro que evocaba los viejos cafés del medio siglo en Ciudad Real. Paredes de color crema, madera pulida, espejos con marcos de bronce y un mostrador de mármol que dominaba un lado. No llevaba uno de sus habituales trajes a medida. En su lugar, había optado por un atuendo más informal, pantalones oscuros y un suéter de cachemir azul marino. Quería proyectar una imagen accesible, lejos del intimidante magnate de negocios que aparecía en las revistas económicas. A las 4 en punto, la puerta del café se abrió y Lucía entró. Llevaba un traje de pantalón gris perla y el cabello recogido en un moño bajo, dándole una apariencia profesional y serena. Manuel se enderezó de inmediato y levantó la mano para que ella lo viera. Ella asintió brevemente y caminó hacia su mesa. «Llegas temprano», comentó mientras tomaba asiento frente a él. «Prefiero esperar a hacer esperar a los demás», respondió Manuel. «¿Puedo ofrecerte algo?» Lucía pidió un café con leche cuando el camarero se acercó. Manuel optó por un espresso. Cuando volvieron a estar solos, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantos años, tantas preguntas sin respuesta. «Viniste», dijo finalmente, rompiendo el hielo. «Lo prometí», respondió ella, sosteniendo su mirada, aunque dudé hasta el último momento. «¿Por qué?» Lucía apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando sus dedos. «Porque esto lo complica todo, Manuel. La vida de mi hija, mi vida, lo que hemos construido». «No tiene por qué ser así», argumentó él. «Podemos manejar esto discretamente, a tu ritmo». Ella soltó una breve risa sin humor. «¿De verdad crees que algo así puede mantenerse discreto? Eres Manuel Herrera. Tu cara aparece en revistas y periódicos. Si de repente empiezas a interesarte por una joven graduada, la gente hablará. Y mi hija no es tonta. Verá el parecido. Hará preguntas. Entonces tal vez deberíamos decirle la verdad», sugirió él, antes de que se entere por su cuenta. Los ojos de Lucía se endurecieron. «¿La verdad? ¿Cuál verdad exactamente, Manuel? ¿La de que su padre biológico nunca supo de su existencia porque yo no se lo dije? ¿O la de que a él no le importó lo suficiente como para buscarme cuando desaparecí?» El golpe fue directo y preciso. Manuel sintió la familiar punzada de culpa. «Ambas son ciertas, supongo», admitió, con la voz ronca. «Yo no sabía de su existencia y tampoco me preocupé por tu partida más allá de firmar tu indemnización. No puedo cambiar eso, Lucía, pero puedes intentar hacer las cosas bien a partir de ahora». Lucía lo estudió en silencio, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué ahora? Tienes todo lo que cualquiera podría desear. ¿Por qué complicar tu vida con una hija que no conoces?». Era una buena pregunta. Manuel se la había estado haciendo a sí mismo durante los últimos días. «Porque durante toda mi vida he perseguido cosas que creía importantes», respondió con honestidad. «Dinero, poder, reconocimiento. Y ahora, a los 42 años, me doy cuenta de que nada de eso importa de verdad. Estoy solo, Lucía. He construido un imperio, pero no tengo a nadie con quien compartirlo. No tengo a nadie que me importe de verdad.
y a nadie a quien le importe yo más allá de mi cuenta bancaria. Se detuvo, sorprendido por su propia vulnerabilidad. Nunca había expresado estos sentimientos en voz alta. Y de repente, continuó, descubro que tengo una hija, una joven brillante y elocuente, que ha logrado lo que yo le habría dado sin dudarlo, enteramente por su propio mérito. No puedo ignorar eso. No quiero ignorarlo. Lucía pareció considerar sus palabras mientras el camarero servía sus cafés y los dejaba solos de nuevo. ¿Y qué pretendes hacer exactamente?, preguntó, removiendo su café distraídamente. ¿Qué esperas de esto? No lo sé, admitió Manuel. Nunca he sido padre. No sé cómo serlo. Solo sé que quiero conocerla, saber quién es, tal vez ayudarla de alguna manera, si me lo permite. Lucía no necesita tu dinero, dijo Lucía con firmeza. Me he asegurado de que nunca le faltara nada importante. No me refiero solo al dinero, aclaró él. Ella tiene talento, ambición. Si le interesa el derecho internacional, tengo contactos que podrían serle útiles. Conozco gente en Salamanca, donde estudiará. Lucía lo miró con escepticismo. ¿Y qué le dirías? Hola, soy un amigo de tu madre que casualmente quiere ayudarte con tu carrera. Manuel suspiró. Ella tenía razón, por supuesto. Cualquier acercamiento sería sospechoso sin una explicación clara. ¿Qué sabe ella sobre su padre?, preguntó finalmente. Lucía bajó la mirada a su taza. Lo básico. Que nos conocimos cuando yo trabajaba en Ciudad Real, que fue una relación breve, y que él nunca supo del embarazo, porque yo decidí no decírselo. ¿Me odia? No, respondió Lucía, sacudiendo la cabeza. No puedes odiar a alguien que no existe en tu vida. Durante mucho tiempo, ni siquiera preguntó por ti. Tuvo a su abuelo materno, que fue como un padre para ella hasta que falleció hace 5 años. Más tarde, cuando empezó a hacer preguntas más específicas, le dije la verdad, que había sido alguien importante para mí por un breve tiempo, pero que nuestros mundos eran demasiado diferentes. ¿Le dijiste mi nombre? No, solo que eras de Ciudad Real, de una buena familia. Supongo que temía que algún día te buscara. Manuel asintió, procesando la información. Entendió entonces el miedo constante que Lucía debió haber sentido durante años, que su hija descubriera la verdad, que lo buscara, que él la rechazara, o peor aún, que intentara quitársela de alguna manera. Nunca habría hecho eso, Lucía, dijo en voz baja, adivinando sus pensamientos. Nunca habría intentado quitártela. No lo sé, respondió ella con sinceridad. No te conocía lo suficientemente bien como para arriesgarme. Eras el hijo del amo de la casa, un joven ambicioso con un futuro brillante. Yo solo era la chica que limpiaba tus habitaciones. ¿Qué habría pasado si me hubiera presentado embarazada? ¿Me habrías creído siquiera? La pregunta flotó entre ellos, cargada de dolorosas implicaciones. Manuel quiso decir que sí, que la habría creído, que habría asumido la responsabilidad. Pero no podía mentir. No sabía cómo su yo de 24 años habría reaccionado a tal noticia. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó finalmente, cambiando sutilmente la conversación. ¿Cómo procederíamos? Lucía lo miró fijamente, como si estuviera tomando una decisión importante. Necesito tiempo, dijo por fin, para pensar, para decidir cómo y cuándo hablar con Lucía. Esto le cambiará la vida, ¿lo entiendes? Todo lo que cree sobre sí misma, sobre sus orígenes. Lo entiendo, asintió Manuel. Tomaremos todo el tiempo que sea necesario. Y necesito tu palabra, añadió Lucía con intensidad. Tu palabra de que respetarás mis decisiones en esto, que no intentarás contactarla por tu cuenta, que no la buscarás en las redes sociales, que no la seguirás.
Tienes mi palabra, prometió Manuel sin dudarlo. Lo haremos a tu manera, Lucía. Eres tú quien la crió durante 22 años. Confío en tu juicio. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Lucía ante esas últimas palabras. Tal vez no esperaba que el poderoso Manuel Herrera cediera tan fácilmente el control de la situación. Está bien, dijo por fin. Hablaré con ella después de sus exámenes finales, en 2 semanas. Manuel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. 2 semanas. Después de 22 años de ausencia inconsciente, podría esperar 2 semanas más. Gracias, Lucía, dijo con sinceridad, por darme esta oportunidad. Ella terminó su café y colocó la taza en el platillo con un suave tintineo. No lo hago por ti, aclaró. Lo hago por Lucía, porque se merece saber la verdad sobre sus orígenes, y porque a pesar de todo, creo que tiene derecho a decidir si quiere conocerte o no. Manuel lo entendió. No esperaba gratitud o perdón, solo una oportunidad. Lo sé, respondió, y lo aprecio de todos modos. Cuando Lucía se levantó para irse, Manuel notó por primera vez un destello de vulnerabilidad en sus ojos, un atisbo de la joven que había sido 22 años atrás. La amo más que a nada en este mundo, Manuel, dijo en voz baja. Ella es toda mi vida. Por favor, no la lastimes. Y con esas palabras, se alejó, dejando a Manuel con la promesa tácita de proteger lo único verdaderamente valioso que Lucía tenía, el corazón de la hija que ambos compartían. ¿Qué impacto crees que tendrá esta conversación y la promesa de Manuel en su carácter y sus acciones futuras? Comparte tus predicciones en los comentarios. No te pierdas la conmovedora culminación de esta increíble historia. Dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora. Las siguientes 2 semanas fueron, para Manuel, un ejercicio de paciencia que nunca antes había practicado. El hombre acostumbrado a que todo sucediera a la velocidad dictada por sus órdenes, ahora se encontraba sujeto a los tiempos de otros. Fue una sensación extraña, casi humillante, pero también reveladora. Para distraerse, se sumergió en el trabajo con una intensidad renovada. La fusión con Axon Technologies requería reestructuraciones complejas, despidos estratégicos, reasignaciones de personal, decisiones difíciles que normalmente tomaba con la frialdad calculada de un hombre de negocios exitoso. Pero ahora, cada vez que firmaba un despido, se preguntaba si esa persona tenía hijos, si alguien dependía de ese salario para pagar la matrícula universitaria, los libros de texto, un futuro. Por primera vez en su carrera, Manuel Herrera comenzó a ver rostros detrás de los números, vidas detrás de los recortes presupuestarios. Sofía, llamó a su asistente una tarde mientras revisaba la lista de despidos propuesta por Recursos Humanos. ¿Cuánto nos costaría implementar un programa de reempleo para el personal que vamos a despedir? La mujer lo miró con sorpresa. En los 8 años que había trabajado para él, nunca había mostrado tal preocupación por los empleados que eran despedidos después de una adquisición. Tendría que hacer los números, señor, respondió ella, profesional como siempre. Pero sería una inversión considerable. Hágalo, ordenó Manuel, y también quiero un informe sobre cuántos de esos empleados tienen hijos en edad universitaria. ¿Podríamos ampliar el programa de becas para incluirlos? La mirada de Sofía reflejó un desconcierto apenas disimulado, pero asintió sin hacer preguntas. No era su trabajo cuestionar las decisiones del jefe, por inusuales que fueran. Cuando estuvo solo, Manuel se recostó en su silla de cuero italiana y contempló la vista panorámica de Ciudad Real desde su oficina en el piso 30. ¿Qué le estaba pasando?
¿Desde cuándo le importaba el destino de empleados que ni siquiera conocía? La respuesta llegó con una claridad cristalina. Desde que descubrió que tenía una hija, desde que descubrió que había una persona en el mundo que llevaba su sangre, que compartía sus genes, que podría haber crecido bajo su protección, pero que, en cambio, había tenido que abrirse camino sin las ventajas que su apellido le habría proporcionado. La idea le produjo una punzada de culpa, inmediatamente seguida por otra emoción menos familiar: orgullo. Lucía se había graduado con honores, había ganado una beca prestigiosa, había sido aceptada en la Universidad de Salamanca, y todo sin la influencia de los Herrera, sin las puertas que su dinero habría abierto. ¿Se podría haber logrado más con sus recursos? Quizás, pero había algo admirable en lo que Lucía y su hija habían logrado por su cuenta. 18 días después de la graduación, exactamente 18 días desde que vio a su hija por primera vez, Manuel recibió un mensaje de texto de Lucía. Hablaré con ella hoy. Te llamo mañana. Esas 10 palabras lo dejaron en un estado de nerviosismo que no recordaba haber experimentado jamás. Esa noche apenas durmió, imaginando escenarios, reacciones, posibilidades. ¿Cómo se tomaría la noticia? ¿Sentiría curiosidad, ira, indiferencia? ¿Querría conocerlo o, por el contrario, rechazaría cualquier contacto? El día siguiente pasó con una lentitud exasperante. Manuel canceló 2 reuniones importantes, incapaz de concentrarse en nada que no fuera la llamada pendiente. Al anochecer, cuando empezaba a temer que Lucía hubiera cambiado de opinión, su teléfono personal sonó. «¿Lucía?», respondió de inmediato, sin esperar el segundo timbre. «Manuel», su voz sonaba cansada. «He hablado con Lucía». Una pausa que le pareció eterna. «¿Y?», preguntó finalmente, incapaz de contener su ansiedad. «¿Cómo se lo tomó?». Lucía suspiró al otro lado de la línea. Como era de esperar. Sorpresa, confusión, un poco de enfado conmigo por habérselo ocultado durante tanto tiempo. Necesita procesar la información. ¿Le has dicho exactamente quién soy? Sí, le he contado todo. Que trabajaba en tu casa, cómo nos conocimos, por qué decidí no contarte lo del embarazo. Le he enseñado algunas fotos antiguas que guardaba, para que pudiera ver el parecido por sí misma. Manuel sintió un nudo en la garganta, imágenes de un pasado que no conocía, momentos perdidos, irrecuperables. ¿Y ha dicho algo de mí? ¿De conocerme? Otra pausa. Necesita tiempo, Manuel, respondió Lucía por fin. Es mucho para asimilar. Descubrir que tu padre biológico es uno de los hombres más ricos de España no es precisamente una noticia de todos los días. Entiendo, dijo, aunque su decepción era evidente en su voz. Por supuesto que necesita tiempo, pero... Lucía dudó un momento. Ha preguntado por ti. ¿Quién eres, de verdad? Más allá de lo que aparece en las noticias de negocios. Creo que está procesando la idea. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Manuel. Eso es bueno, ¿no? Es natural, matizó Lucía. Curiosidad. No te hagas demasiadas ilusiones todavía. Manuel intuyó, aunque ella no pudiera verlo, que después de 22 años podría esperar un poco más. ¿Qué le has dicho sobre mí?, preguntó, genuinamente curioso. La verdad, respondió Lucía, que eras un joven ambicioso cuando nos conocimos, que nunca fuiste cruel conmigo, pero tampoco especialmente amable, que pertenecíamos a mundos completamente diferentes. ¿Le has dicho que quiero conocerla? Sí, admitió Lucía. Le he dicho que pareciste muy afectado al descubrirla en la graduación, que me buscaste después
y que has expresado tu deseo de ser parte de su vida en la medida en que ella te lo permita. Manuel respiró hondo. Al menos Lucía había sido justa en ese aspecto, presentándolo como alguien interesado, no como un hombre sin corazón que no quería saber nada de su hija. Gracias por eso. No le he mentido, si es lo que piensas, aclaró Lucía. Le he contado exactamente lo que percibí en nuestro encuentro, que pareces sinceramente interesado en conocerla. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Manuel finalmente. Ahora esperamos, respondió Lucía. Lucía necesita procesar todo esto. Ha terminado sus exámenes, pero se está preparando para mudarse a Salamanca. Su maestría comienza en septiembre. ¿Puedo ayudar en algo?, ofreció, pensando de inmediato en los gastos que la mudanza y el posgrado conllevarían. No. La respuesta fue contundente. Ya te lo dije, Manuel. No necesitamos tu dinero. Lucía tiene una beca completa y yo puedo permitirme ayudarla con los gastos de manutención. Manuel contuvo la réplica automática que se le subía a la boca. Para él, que podía comprar apartamentos en Londres sin pestañear, era casi incomprensible que alguien rechazara su ayuda financiera. Pero entendió el orgullo de Lucía, la independencia que había cultivado durante más de 2 décadas. De acuerdo, concedió, pero si cambias de opinión, o si Lucía necesita algo, te lo haré saber, completó Lucía. Aunque ambos sabían que era poco probable que eso sucediera, hubo otra pausa, y cuando Lucía volvió a hablar, su voz sonó ligeramente diferente, casi vulnerable. Hay algo más, Manuel. Algo que Lucía me ha pedido que te pregunte. ¿Sí? El corazón de Manuel se aceleró. ¿Qué es? Ella quiere saber por qué ahora. ¿Por qué, después de todos estos años, quieres conocerla? Si es simple curiosidad, un capricho pasajero o... Lucía dudó antes de continuar. Si realmente te importa la persona que es, no solo el hecho de que sea tu hija biológica. La pregunta golpeó a Manuel como un puñetazo. Era una pregunta profunda, que iba directa al centro de sus motivaciones. Una respuesta superficial o calculada no bastaría. Lucía, a través de su madre, le estaba pidiendo una honestidad absoluta. Es una pregunta justa, admitió finalmente, y la respuesta es compleja. Sí, al principio fue la sorpresa, el impacto de descubrir que tengo una hija. Pero luego, cuando la vi hablar en ese podio, cuando escuché su discurso, cuando observé cómo se movía y gesticulaba, algo cambió dentro de mí. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos, queriendo ser lo más sincero posible. He pasado los últimos 20 años construyendo un imperio, Lucía. He acumulado más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo propiedades que apenas visito, coches que apenas conduzco, y al final del día, regreso a un ático vacío, donde el único sonido son mis propios pasos. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Cuando vi a Lucía, no solo vi a mi hija biológica, vi a una joven brillante, apasionada y con convicciones. Vi algo genuino en un mundo que, para mí, se ha vuelto cada vez más artificial, y me di cuenta de que tal vez podría aprender mucho más de ella de lo que yo podría enseñarle. Silencio al otro lado de la línea. Manuel no sabía si sus palabras habían llegado a Lucía, si ella creía en su sinceridad. Le diré exactamente lo que dijiste, respondió ella finalmente, con la voz suave, palabra por palabra. Gracias, dijo él. Es la verdad, Lucía. No busco una heredera para mi fortuna o alguien que perpetúe el apellido Herrera. Solo quiero conocer a la persona extraordinaria que has criado.
Otro silencio, este más corto. «Te llamaré si hay alguna novedad», dijo Lucía, volviendo a su tono práctico. «Mientras tanto, dale su espacio. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero especialmente para ella». «Lo entiendo», le aseguró Manuel. «Esperaré todo el tiempo que sea necesario». Cuando la llamada terminó, Manuel se encontró contemplando la puesta de sol de Ciudad Real desde su ventana. La ciudad se teñía de oro y púrpura, colores que siempre había admirado desde la privilegiada distancia, pero que de alguna manera, ahora, le parecían más intensos, más reales. Lucía estaba considerando conocerlo. No era un rechazo inmediato, no era indiferencia. Había preguntas, dudas, tal vez incluso resentimiento, pero también curiosidad, interés. Era más de lo que había esperado, más de lo que probablemente merecía. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel Herrera sintió algo parecido a la esperanza. Y con esa emoción desconocida, calentando su pecho, se dio cuenta de que ya no podía imaginar un futuro en el que Lucía no fuera parte de su vida de alguna manera. Pase lo que pase, la existencia de esa joven había cambiado algo fundamental en él, y por eso, incluso si ella decidía no conocerlo nunca, ya le había dado un regalo invaluable: la capacidad de sentir algo más allá del frío cálculo corporativo que había regido su vida durante demasiado tiempo. ¿Qué cualidades específicas crees que Manuel seguirá desarrollando mientras navega por esta compleja relación con Lucía y espera conectar con su hija? Comparte tus ideas. No te pierdas la conmovedora culminación de esta increíble historia. Dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora. El mensaje de texto llegó un sábado por la mañana, 3 semanas después de la conversación con Lucía. Manuel estaba en su ático, revisando informes mientras tomaba café, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de cristal. «Lucía quiere verte. Mañana. 11 a.m. Jardines del Parque Central, junto al estanque. Ven solo». Manuel leyó el mensaje 3 veces, sintiendo que su pulso se aceleraba con cada palabra. Era real. Iba a conocer a su hija, no como un espectador lejano, en una ceremonia de graduación, sino cara a cara, en una conversación que llevaba 22 años gestándose, sin saberlo. Sus dedos temblaron ligeramente al responder. «Allí estaré. Gracias, Lucía». La respuesta fue inmediata y concisa. «No la decepciones». Esas 3 palabras contenían un mundo de advertencias implícitas, de protección maternal, de cautela acumulada durante años. Manuel entendió el mensaje en todo su alcance. Esta era probablemente su única oportunidad. El resto del día transcurrió en un estado de creciente nerviosismo. Canceló un partido de golf con importantes accionistas, algo que nunca había hecho antes. Paseó por su ático como un animal enjaulado, ensayando mentalmente lo que diría, cómo se presentaría, qué imagen quería proyectar. ¿Debería vestirse formal o informal? ¿Llevar un regalo? ¿O sería demasiado pretencioso? ¿Hablar de negocios para impresionarla o evitar ese tema por completo? Nunca se había sentido tan inseguro, tan despojado de las certezas que regían su vida diaria. Finalmente, optó por la autenticidad. Si quería construir una relación genuina con su hija, tendría que empezar por ser él mismo, no una versión calculada diseñada para causar una cierta impresión. El domingo amaneció despejado, uno de esos días de primavera perfectos en Ciudad Real, con un cielo de un azul intenso y una suave brisa que susurraba entre las hojas de los árboles. Manuel llegó a los jardines del Parque Central media hora antes,
no por impaciencia, sino por precaución. Quería familiarizarse con el entorno, encontrar un banco tranquilo donde pudieran hablar sin interrupciones. Llevaba pantalones oscuros y una camisa azul, sin corbata. Informal, pero elegante. En su mano izquierda llevaba un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Había dudado mucho sobre llevar un regalo, pero finalmente decidió que sería un gesto apropiado. No era nada ostentoso ni caro, solo algo simbólico que había guardado durante años sin saber por qué. A las 11:05, la vio acercarse por el camino principal. Lucía caminaba con paso decidido, vestida con jeans, una blusa blanca y una chaqueta ligera. Su cabello estaba suelto, ondulado por la brisa, y sus ojos, sus propios ojos, escaneaban el área alrededor del estanque, buscándolo. Manuel se puso de pie, sintiendo un nudo en la garganta. Era como mirar un reflejo distorsionado por el tiempo. Una versión de sí mismo transformada en una mujer joven, hermosa e independiente. La genética de los Herrera era innegable. La misma mandíbula, la misma forma de los ojos, incluso algo en su postura que recordaba las fotografías de su propia juventud. Cuando sus miradas se encontraron, Manuel vio el reconocimiento inmediato en el rostro de Lucía, una breve pausa en sus pasos, un momento de vacilación y luego la determinación de seguir adelante, hacia él, hacia su padre biológico. «Buenos días», saludó ella cuando estaba a unos pocos pasos, su voz firme pero cautelosa. «Usted debe ser Manuel Herrera». La formalidad lo sorprendió un poco, pero lo entendió. Era su forma de mantener una cierta distancia emocional, de establecer límites desde el principio. «Buenos días, Lucía», respondió él, resistiendo el impulso de extender una mano, o peor aún, de intentar abrazarla. «Gracias por aceptar verme». Ella asintió brevemente, estudiándolo intensamente. Manuel se preguntó qué vería: al hombre de negocios de las revistas económicas, al antiguo empleador de su madre, o simplemente a un extraño que casualmente tenía sus mismos ojos. «Podemos sentarnos allí», sugirió Manuel, señalando un banco parcialmente sombreado por un gran castaño. «¿Si te parece bien?» Lucía asintió de nuevo y lo siguió hasta el banco. Se sentaron, dejando un espacio discreto entre ellos. El estanque se extendía ante ellos, con sus pequeñas barcas y patos nadando pacíficamente, ajenos al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de distancia. «No estaba seguro de que vinieras», confesó Manuel, rompiendo el silencio. Y lo habría entendido. «Yo tampoco estaba segura hasta anoche», respondió ella con honestidad, «pero creo que necesitaba respuestas, cara a cara». Su voz era melodiosa, pero con un tono de firmeza que Manuel reconoció como el suyo propio, la determinación de los Herrera, como solía llamarla su familia. «Puedes preguntarme lo que quieras», ofreció. «Trataré de ser completamente honesto». Lucía lo miró directamente, con una intensidad que era casi intimidante. «¿Por qué nunca preguntó por mi madre cuando desapareció?», fue su primera pregunta, directa y contundente. Si tenían lo que tenían, ¿no le pareció extraño que se fuera sin despedirse? Manuel no esperaba que ella empezara por ahí, pero agradeció su franqueza. Él merecía la misma sinceridad a cambio. «La verdad es que apenas lo noté», admitió, sintiendo vergüenza al decirlo en voz alta. «Fue un momento caótico en mi vida. Acababa de regresar de los Estados Unidos. Estaba asumiendo el control del negocio familiar, viajando constantemente. El personal doméstico…» Hizo una pausa, consciente de lo mal que sonaba. «No estaba en mi radar. Cuando me informaron de que había renunciado,
Simplemente autoricé su indemnización y seguí adelante. La expresión de Lucía se mantuvo neutral, pero Manuel pudo percibir su juicio silencioso. No estoy orgulloso de eso, añadió. Era joven, arrogante y estaba centrado únicamente en mis ambiciones. No es una excusa, solo una explicación. Lucía asintió lentamente, procesando sus palabras. Mi madre dice que usted nunca supo del embarazo, continuó, que ella tomó la decisión de no informarle. ¿Es eso cierto? Completamente, confirmó Manuel. No supe que existías hasta que te vi en la graduación. El parecido físico fue como mirarme en un espejo del pasado. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Lucía. Sí, todo el mundo dice que tengo el look Herrera. Ahora entiendo por qué. Manuel sintió una extraña calidez al oírla reconocer esa conexión, por superficial que fuera. ¿Le molesta?, preguntó Lucía de repente. ¿Que lleve el apellido Montero en lugar de Herrera? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca la había considerado desde ese ángulo. No, respondió con sinceridad. Tu madre te crió sola, contra todo pronóstico. Te mereces llevar su apellido con orgullo. Algo cambió sutilmente en la expresión de Lucía, como si esa respuesta hubiera derribado una pequeña barrera. ¿Qué quiere exactamente de mí, señor Herrera?, preguntó, yendo directo al meollo del asunto. Entiendo que no tiene otros hijos. ¿Está buscando un heredero para su fortuna? ¿Alguien que continúe con el legado familiar? ¿O es simple curiosidad por un descubrimiento tardío? Manuel respiró hondo. Era la misma pregunta que Lucía le había transmitido, pero escucharla directamente de su hija, con esa mezcla de vulnerabilidad y desafío, exigía una respuesta aún más honesta. Lo que quiero es conocerte, Lucía, dijo en voz baja. No como mi heredera, no como una perpetuadora del apellido Herrera, sino como la persona que eres. La persona que Lucía ha criado y que ha logrado tanto por su propio mérito. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. No puedo reclamar los 22 años que he perdido. No puedo fingir ser un padre cuando no he estado presente en ningún momento importante de tu vida. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. Una relación basada en el presente, no en el pasado que no compartimos. Lucía lo observó en silencio, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, su mirada se desvió hacia el pequeño paquete que Manuel aún sostenía en su mano. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Manuel miró el paquete plateado, como si acabara de recordar su existencia. Es un pequeño regalo, respondió, extendiéndolo hacia ella con cierta timidez. No es nada ostentoso, lo prometo, solo algo que creo que deberías tener. Lucía dudó por un momento antes de aceptarlo. Con cuidado, desenvolvió el papel, revelando una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, encontró un antiguo reloj de bolsillo de plata. En la tapa exterior estaba grabado el escudo de armas de los Herrera. En el interior, una inscripción. El tiempo perdido nunca vuelve. El tiempo por venir es tuyo para moldear. Con amor, tu abuelo. Era de mi padre, explicó Manuel, mientras Lucía examinaba el reloj. Me lo dio cuando cumplí 18 años. Siempre pensé que algún día se lo daría a mi hijo o hija. Es una tradición familiar. Lucía pasó sus dedos sobre el grabado, visiblemente conmovida a pesar de su intento de mantener la compostura. Es hermoso, admitió en voz baja, pero no puedo aceptarlo. Es una reliquia familiar demasiado valiosa. Es tuya por derecho, insistió Manuel con suavidad. Eres una Herrera, Lucía.
aunque no lleves el apellido. La sangre de mi padre, de tu abuelo, corre por tus venas. Él habría estado orgulloso de conocerte». Algo brilló en los ojos de Lucía, una emoción que intentó contener. «Ni siquiera sé quién fue», dijo, con un temblor apenas perceptible en su voz. «No sé nada de esa parte de mi familia». «Se llamaba Roberto», respondió Manuel, sintiendo un nudo en la garganta al hablar de su padre. «Era un hombre justo y trabajador. Construyó Herrera Capital desde cero, con principios sólidos. Le encantaba la música clásica, especialmente Vivaldi, y tenía tu misma sonrisa». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lucía. Se la secó rápidamente, como si se sintiera avergonzada por ese momento de vulnerabilidad. «Hay muchas historias», continuó Manuel en voz baja, «muchas fotografías. Si algún día quieres conocer esa parte de tu historia, estaré feliz de compartirla contigo». Lucía cerró la caja del reloj y la apretó suavemente en su mano, como si estuviera tomando una decisión importante. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Gracias por el regalo. Es significativo». Manuel asintió, entendiendo que ese pequeño objeto había logrado lo que 1000 palabras no habrían logrado: establecer un primer puente entre ellos, un reconocimiento tangible de su conexión biológica. «Debo irme», anunció Lucía, levantándose. «Tengo mucho que hacer antes de mi viaje a Salamanca». «Por supuesto», respondió Manuel, poniéndose de pie también. «¿Cuándo te vas?» «En 3 semanas». Manuel asintió, calculando mentalmente el poco tiempo que quedaba. «¿Crees?», comenzó, con incertidumbre. «¿Crees que podríamos vernos de nuevo antes de que te vayas?» Lucía lo miró, aún sosteniendo la caja del reloj en la mano. «Tal vez», respondió. Y en esa pequeña palabra, Manuel encontró más esperanza de la que había sentido en años. «Te daré mi número. Puedes enviarme un mensaje de texto». Intercambiaron números bajo el sol de primavera de los jardines del Parque Central, rodeados de familias que pasaban su domingo, ajenas al drama que se desarrollaba en silencio en ese banco. «Hasta pronto, señor Herrera», dijo Lucía, dando un paso atrás. «Manuel», corrigió él con suavidad. «Puedes llamarme Manuel». Ella sonrió, casi imperceptiblemente. «Hasta pronto, Manuel». Y mientras la veía alejarse por el mismo camino por el que había llegado, Manuel Herrera comprendió que acababa de vivir el momento más importante de su vida. No cuando cerró su primera gran adquisición. No cuando Herrera Capital se convirtió en un gigante multinacional. Sino ahora, cuando su hija había aceptado, al menos provisionalmente, la posibilidad de que él fuera parte de su futuro. ¿Cuál crees que será el mayor desafío para Manuel y Lucía mientras intentan construir una relación desde cero, después de 22 años de tiempo perdido? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No te pierdas la conmovedora culminación de esta increíble historia. Dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora. Los siguientes 2 años, la nieve caía suavemente sobre la Universidad de Salamanca, transformando la ciudad académica en un paisaje de cuento de hadas. Manuel Herrera miraba los copos a través de la ventana del restaurante mientras revisaba su reloj. Había llegado 15 minutos antes, un hábito que nunca había abandonado a pesar de los cambios significativos en su vida durante los últimos 2 años. El Hotel Gran Vía, con su elegancia clásica, ofrecía el escenario perfecto para la ocasión. Manuel había reservado una mesa discreta lejos del bullicio, donde pudieran conversar tranquilamente. Después de todo, era un día especial. La puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y entró Lucía, envuelta en un abrigo rojo,
con la nariz ligeramente enrojecida por el frío. Manuel se puso de pie de inmediato, sintiendo el mismo orgullo y emoción que lo abrumaban cada vez que veía a su hija. «Feliz cumpleaños, Lucía», la saludó mientras ella llegaba a la mesa, inclinándose para besar su mejilla con naturalidad, un gesto que había tardado meses en resultar cómodo para ambos. «Gracias, papá», respondió ella con una sonrisa, quitándose el abrigo antes de sentarse. Manuel todavía sentía una cálida sorpresa cada vez que escuchaba esa palabra. «Papá». Solo habían pasado 8 meses desde que Lucía había comenzado a llamarlo así, durante una visita a Ciudad Real, donde habían explorado juntos el Museo Nacional de Arte. Había sido espontáneo, natural, y había marcado un antes y un después en su relación. «¿Qué tal el examen?», preguntó él, mientras el camarero servía 2 copas del champán que había pedido con antelación. «Brutal», respondió Lucía con una mueca. «Pero creo que me fue bien. El profesor Morales es exigente, pero justo». «Estoy seguro de que lo hiciste de maravilla», afirmó Manuel con convicción. «Tienes el cerebro de los Herrera y la tenacidad de tu madre». Lucía sonrió al escuchar la mención de su madre. La relación entre los tres había evolucionado sorprendentemente durante estos 2 años, de la tensión inicial a una dinámica respetuosa y, finalmente, a una especie de amistad cautelosa pero genuina. «¿A qué hora llega mamá?», preguntó Lucía, revisando su propio reloj, el mismo que Manuel le había dado aquel día en el parque, que ella había adaptado para llevar en su muñeca. «Su vuelo aterriza a las 4», respondió Manuel. «He enviado un coche a recogerla al aeropuerto de Barajas. Estará aquí para la cena». Era la primera vez que Lucía visitaba Salamanca desde que su hija había comenzado sus estudios. Durante el primer año, había sido Manuel quien viajaba regularmente, construyendo gradualmente su relación con su hija, mientras respetaba escrupulosamente los límites que tanto ella como su madre habían establecido. El camarero les entregó los menús y se retiró discretamente. Manuel observó a su hija mientras ella estudiaba las opciones con la concentración que aplicaba a todo. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo alta, resaltando las facciones que había heredado de él. La mandíbula, la forma de los ojos, pero su expresividad, su calidez. Eso era todo, Lucía. «Tengo algo para ti», dijo Manuel, cuando finalmente pidieron. «Un regalo de cumpleaños». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó a su hija. Ella lo miró con curiosidad antes de abrirlo. Dentro había una carta oficial con el membrete de la Fundación Educativa Herrera. Sus ojos escanearon rápidamente el documento, abriéndose de asombro al comprender su contenido. «¿Hablas en serio?», preguntó, levantando la vista con asombro. «¿Una beca completa para estudiantes de Derecho Internacional a mi nombre?». Manuel asintió, disfrutando de su sorpresa. «La beca Lucía Montero para la excelencia en Derecho Internacional», confirmó. «Financiará los estudios completos de 5 estudiantes talentosos pero desfavorecidos cada año. Serás parte del comité de selección si quieres». Lucía volvió a leer el documento, visiblemente emocionada. «¿Pero por qué mi nombre?», preguntó finalmente. «¿No debería ser la beca Herrera?». Manuel negó con la cabeza. «Es tu legado, Lucía. Tu nombre. Tu mérito. Quiero que sea un tributo a todo lo que has logrado por tu cuenta, con el apoyo de tu madre, antes de que yo apareciera en tu vida». Los ojos de Lucía se humedecieron. Colocó el documento sobre la mesa y tomó la mano de su padre. «Gracias», dijo simplemente. «Es el mejor regalo que me podrías dar».
Manuel le apretó suavemente la mano, sintiendo esa conexión que había crecido entre ellos, lenta pero firmemente, como un árbol de profundas raíces. «Hay algo más», añadió, con vacilación. «Algo que quería consultarte». Lucía lo miró con curiosidad. «He estado pensando», continuó Manuel, «en cambiar el nombre de la empresa de Herrera Capital a Herrera y Montero». La sorpresa en el rostro de Lucía fue evidente. «¿Herrera y Montero?», repitió, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. «Pero es el legado de tu familia, el trabajo de tu vida. Y ahora es parte de tu historia también», respondió él simplemente. «No estoy sugiriendo que debas unirte al negocio si no quieres. Tu camino es tuyo para decidirlo. Pero quiero que el mundo sepa que estoy tan orgulloso de ser un Herrera como de estar conectado con los Montero». Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. «¿Has hablado con mamá sobre esto?», preguntó finalmente. «Quería tu opinión primero», admitió Manuel. «Pero sí, planeo consultárselo también a ella. Su nombre, su legado, también merecen reconocimiento». Llegó su comida, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando volvieron a estar solos, Lucía habló con una madurez que siempre sorprendía a Manuel. «Estos 2 años han sido inesperados», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cuando mamá me dijo la verdad, no sabía qué esperar. Una parte de mí estaba enfadada, otra curiosa y otra simplemente confundida. No sabía si quería conocerte o no». Manuel la escuchó con atención, dándole el espacio que necesitaba para expresarse. «Pero me alegro de haberte dado esa oportunidad», continuó. «De que nos diéramos esa oportunidad. No ha sido fácil. Ha habido momentos incómodos, malentendidos, incluso algunas discusiones serias». Manuel recordó en particular una acalorada disputa sobre sus políticas de negocios en América Latina, donde la visión idealista de Lucía había chocado de frente con su pragmatismo empresarial. Paradójicamente, esa confrontación honesta había fortalecido su relación. «Pero hemos construido algo valioso», concluyó Lucía con una sonrisa. «Algo real. No es la típica relación padre-hija, pero es la nuestra». «Es más de lo que merecía», respondió Manuel con sinceridad, «y mucho más de lo que esperaba ese día en el parque». Brindaron con champán, celebrando no solo el cumpleaños de Lucía, sino el camino recorrido, las barreras derribadas, los puentes construidos. «Entonces, ¿qué te parece?», preguntó Manuel, volviendo al tema. «¿Herrera y Montero?». Lucía consideró la propuesta por un momento más. «Me gusta», decidió finalmente. «Es un símbolo de unión, no solo de una fusión. 2 apellidos, 2 historias, coexistiendo con la misma importancia». Manuel sintió una oleada de orgullo. Su hija siempre encontraba las palabras precisas, la esencia de las cosas. La comida transcurrió con conversaciones sobre los estudios de Lucía, los cambios en la empresa de Manuel, cada vez más orientada hacia la responsabilidad social bajo la sutil influencia de su hija, y anécdotas compartidas de los últimos meses. Al terminar el postre, Manuel revisó su reloj. «Deberíamos irnos», dijo. «El vuelo de tu madre aterrizará pronto, y quiero estar en el hotel cuando llegue». Pagó la cuenta y salieron juntos del restaurante, caminando por las calles nevadas de Salamanca. Caminaron en un silencio cómodo hasta donde Manuel había aparcado su coche. «¿Sabes qué es lo más curioso?», comentó Lucía, mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «Que todo esto empezó porque asististe a una graduación a la que, en un principio, no querías ir». Manuel sonrió.
Recordó cómo había intentado evitar ese compromiso, cómo su asistente había insistido en la importancia de su presencia para la imagen corporativa. «El destino tiene formas extrañas de funcionar», respondió. «A veces, las mejores cosas de la vida llegan cuando menos te las esperas y de las formas más inesperadas. Como un millonario que ve a su antigua ama de llaves en una graduación con una joven exactamente como él», bromeó Lucía, citando lo que ahora se había convertido en una especie de broma privada entre ellos. Manuel se rió, agradecido por la capacidad de su hija para encontrar humor incluso en las circunstancias más complejas. «Y pensar que todo cambió cuando decidí acercarme», añadió, dándole una mirada amorosa antes de concentrarse en la carretera. Horas más tarde, Manuel observó desde una distancia discreta el reencuentro entre Lucía y su hija en el vestíbulo del hotel. La expresión de pura felicidad en el rostro de Lucía al abrazar a su hija le recordó por qué había valido la pena respetar sus términos, ir a su ritmo, aceptar sus condiciones durante estos 2 años. Cuando Lucía finalmente se acercó a saludarlo, Manuel notó algo diferente en su mirada. La desconfianza inicial había dado paso a una especie de aceptación cautelosa, y ahora detectaba algo más: gratitud, quizás incluso afecto. «Manuel», lo saludó con una ligera sonrisa. «Lucía me ha contado lo de la beca. Es un gesto muy hermoso». «Era lo menos que podía hacer», respondió él. «Ella es extraordinaria, Lucía, y eso es gracias a ti». Un sutil rubor coloreó las mejillas de Lucía. Ella desvió la mirada con modestia. «Hemos reservado una mesa en el restaurante del hotel para la cena», continuó Manuel. «Pero primero, hay algo que quería consultarte. Una idea sobre la empresa». Y mientras los tres se dirigían hacia el ascensor, Manuel sintió una profunda sensación de plenitud. No era la familia convencional que una vez había imaginado vagamente en su juventud. Era algo diferente, único, construido sobre bases complejas pero sólidas. Respeto mutuo, honestidad arduamente ganada y un amor que había florecido lentamente, como un Herrera y Montero. 2 apellidos, 2 historias, unidas por una joven que había heredado lo mejor de ambos mundos. Y mientras la nieve continuaba cayendo sobre la ciudad universitaria, Manuel Herrera comprendió que después de toda una vida persiguiendo el éxito, finalmente había encontrado algo infinitamente más valioso: la felicidad de ser parte de algo más grande que él mismo, una familia, imperfecta y extraordinaria, que había comenzado con un encuentro casual en una graduación, donde un millonario vio a su ex ama de llaves con una joven exactamente como él, y contra todo pronóstico, decidió acercarse. ¿Cuál crees que es el legado duradero del viaje de Manuel, Lucía y su hija? ¿Y qué mensaje sobre la familia y los caminos poco convencionales transmite? Comparte tus ideas en los comentarios.